¿Alguna vez ustedes se han sentido que viven o trabajan en un lugar donde viven ciertas presiones que ponen en juego o en riesgo sus convicciones? Hay a veces ciertas, a lo mejor, cosas que los impulsan a participar, a ayudar o ser parte de ciertas cosas que tú sabes que tal vez no están bien delante de Dios, pero por el hecho de la presión social tratas de pertenecer y aceptar ciertas cosas. Por ejemplo, durante esta semana, ¿verdad? Mi hijo nos decía, le decía a mi esposa: mamá, ve a hablar con la maestra porque la maestra quiere que participe del altar de muertos y ya le dije que no, pero me dice que si no participo no voy a poder hacer un examen que nos va a realizar para pronto, ¿verdad? Como doña Florinda, mi esposa, ¿verdad? A ver, ¿verdad? Dijo: no, ok, yo me encargo de platicar con tu maestra, tú no te preocupes, vas a hacer tu examen. Porque nosotros hemos tratado de poner en nuestro hijo convicciones, ¿verdad? Donde ante un mundo donde tal vez trata de jalarlo a cierta cultura, ciertas ideologías, ciertos pensamientos, él pueda mantener convicciones firmes en el Señor. ¿Me estás siguiendo? Y hoy quiero hablarte acerca de esta iglesia de Pérgamo. Si tienes ahí tu Biblia, vamos a leer lo que Dios, lo que Jesús habla en particular a esta iglesia. Y como hemos hecho en las semanas pasadas, vamos a ir desmenuzando poco a poco el pasaje para entender el mensaje que Cristo quería decir a esta iglesia. ¿Está bien? ¿Estás conmigo? Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versos del 12 al 17. Apocalipsis 2, versos del 12 al 17. Voy a leer la versión Reina Valera. Y dice así: y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer el maná escondido, y le daré una piedra blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Lo primero que quiero compartirte es el contexto acerca de Pérgamo, cómo vivía en un ambiente hostil. Para entender este mensaje necesitamos entender dónde estaba situada esta iglesia. Pérgamo era una ciudad, a diferencia de las otras, como veíamos en Éfeso y Esmirna, que eran ciudades importantes donde estaban cerca de un puerto, y su principal fuente de ingresos era el comercio, eran las ventas por donde estaban ubicadas. Pérgamo era una ciudad cosmopolita en donde ahí encontrabas su principal, se puede decir, llamativo de la ciudad, era que era un lugar donde había muchos centros de adoración. Tenían dioses para aventar para arriba, para lo que tú ocuparas.
Pérgamo era una ciudad, por ejemplo, donde estaba un templo de adoración para el dios Zeus. Allí Zeus era considerado como el dios todopoderoso, el más fuerte, el más grande, el dios del trueno, el dios que podía con todas las cosas. De hecho, dentro hoy de la cultura, ¿verdad? Incluso nosotros como mexicanos hemos escuchado hablar de este dios, ¿cierto? Conocemos a este dios Zeus, lo hemos visto en películas como Hércules, el papá de Hércules, ¿verdad? Y lo vemos con un rayo. Y Zeus en su cultura era uno de los dioses más importantes, si no el más importante dentro de la cultura. Y allí estaba este dios posicionado en esta ciudad. Pero también estaba, por ejemplo, el dios Dionisio. El dios Dionisio era un dios al que se le atribuía, ¿verdad? Era el dios del vino o el dios del desenfreno. Es decir, cuando alguien quería ponerse hasta las chanclas, cuando alguien quería olvidar sus penas y entrarle duro y desenfrenarse, podía ir a este templo a adorar al dios Dionisio, y en este templo les ofrecían el vinito, ¿verdad? Las chelitas. Ahí entraban y se ponían hasta atrás. Y eso a veces es muy similar a nuestra cultura, ¿no? Hoy en día yo veo como dicen, no, ahora sí me voy a aventar una peda, como que fuera algo. En ese tiempo también había un dios donde la gente decía, ay, quiero ir con el dios Dionisio para adorarlo y ponerme. Pero también en esta ciudad, por ejemplo, estaba el dios Asclepio, que este es el dios de la medicina, cuyo símbolo eran dos serpientes enredadas, ¿verdad?, en un bastón. Hoy en día, dentro de la medicina, se sigue utilizando este símbolo como símbolo de la medicina, gracias a este dios Asclepio. Este Dios, ¿verdad? La gente cuando tenía un problema de enfermedad, se sentía mal, iban a buscar sanidad a través de este Dios y adoraban a este Dios buscando la sanidad para su cuerpo. Y hoy podemos ver, ¿verdad? También tenían ellos ahí un culto, incluso al emperador romano, al César Augusto, donde ellos declaraban, ¿verdad?, que César era el Señor. Era una ciudad donde adoraban a infinidad de dioses. Era un lugar muy difícil de adoración. Era un lugar politeísta. Tenían muchísimos dioses. Ahora, en medio de todo eso es donde se planta y nace esta iglesia Pérgamo. Una ciudad que, a diferencia de la ciudad que estaba acostumbrada a adorar a muchos dioses, empezó a tener la convicción de que solamente había un Dios verdadero, que Jesucristo era el Señor, que solamente a Él le podíamos declarar y decir Señor, no como ellos que declaraban que César era el Señor. Ellos vivieron una vida de fidelidad al Señor. A pesar de esta intensa presión, la iglesia de Pérgamo había sido increíblemente fiel en lo grande. Ellos habían sido fieles al Señor en medio de este mundo. Ahora, quiero que te imagines a lo mejor esta ciudad como hoy en día sería a lo mejor como Las Vegas. ¿Alguien ha ido a Las Vegas? No, ni yo. Bueno, Martín ha ido a Las Vegas. Las Vegas, por ejemplo, se le conoce como la ciudad del pecado. Una ciudad que te ofrece infinidad de cosas para que te desenfrenes. Y muchos dicen, miren, lo que queda en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Puedes vivir una vida de pecado, desenfrenada. Puedes casarte incluso ahí. De repente te casa Elvis Presley, ¿verdad? Alguien vestido de Elvis Presley. O sea, te casan ahí. Si quieren, ya a los 2 días ya te quieres divorciar, ahí mismo te divorcian. Viven una situación desenfrenada en esta ciudad. Algo así vivían en la ciudad de Pérgamo. Pero Jesús reconoce
y les empieza a reconocer esta parte. En el versículo 13 les dicen: yo sé, ¿verdad? Jesús reconoce y les dice: retienen mi nombre y no han negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto entre vosotros. Jesús exalta a esta iglesia porque era fiel al Señor, ¿verdad? Trataba de seguir al Señor con fidelidad, no importando morir. Ahora, habla la Biblia acerca de este hombre Antipas. ¿Quién era Antipas? Bueno, en la historia se cree que Antipas fue un médico, un doctor, que pertenecía, ¿verdad? Era parte de este gremio, de esta cultura de medicina del dios Asclepio. Y aunque no creía en este dios, porque él se había convertido en el cristianismo, él empezó a infiltrarse, ¿verdad? Como médico a ese sector, empezó a evangelizar a otros médicos para que reconocieran que el único Dios poderoso y que era capaz de sanar cualquier enfermedad era Cristo. Así que este hombre Antipas empieza a compartir de la palabra de Dios, pero lo llegan a descubrir. Cuando lo descubren, ¿verdad? Lo llevan ante el César, le reconocen su crimen, porque en ese tiempo el César se creía el Señor y el único que podía recibir adoración. Así que este hombre hacen que niegue su fe, por lo cual Antipas se niega, y la tradición nos dice que Antipas fue quemado dentro de un toro de bronce gigante, donde lo introducieron dentro de este toro de bronce, y en este toro de bronce pusieron fuego, y Antipas murió quemado dentro de este toro de bronce. Y a pesar de que la iglesia había visto eso, o sea, que el ser cristiano te podía costar la vida, ellos decidieron seguir fieles al Señor y decir: no importa que nos quiten la vida, nosotros seguiremos fieles a Dios, porque no solamente existe un solo Dios. Había muchos dioses, pero ellos creían que solamente existía un solo Dios. Ahora, lo segundo que quiero hablar es acerca de la aprobación y la acusación. Porque Pérgamo fue una iglesia fiel en lo grande, pero negligente en lo pequeño. Vuelvo a repetirlo: Pérgamo fue una iglesia fiel en lo grande, pero fue una iglesia negligente en lo pequeño. En el versículo 13, Cristo se presenta a esta iglesia como el que tiene la espada aguda de dos filos. Se presenta y dice: yo soy el que tiene la espada aguda de dos filos. Ahora, cuando Cristo se presenta de esta manera, esta presentación tiene como dos vertientes. Una, Él estaba mostrando su autoridad. Tú sabes que en la cultura romana, alguien de autoridad, como en ese tiempo los soldados, utilizaban sus espadas como un símbolo de autoridad. Si alguien no quería obedecer, sacaban sus espadas y obedeces o obedeces, ¿verdad? Cristo habla y dice: bueno, así como ellos ven que con sus espadas tienen autoridad, yo soy el que tiene la autoridad suprema. Ahora, no solamente vemos esto, sino que la Biblia nos dice, por ejemplo, en Hebreos capítulo 4, verso 12, dice: sin duda, la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones de su corazón. Es decir, una iglesia que estaba en medio de una iglesia politeísta, que buscaba a un Dios para que pudiera suplir cada una de sus necesidades. Es decir, si tú tenías un problema, ibas con el dios Zeus y le decías: ay, Zeus, yo sé que tú eres grande y puedes ayudarme, y no hay nadie como tú, y me vas a ayudar en esta situación. Y oraban a ese dios Zeus.
Estabas enfermo, buscabas al dios Asclepio para que pudiera sanar tu enfermedad. Había una diosa también, ¿verdad? En ese tiempo llamada la diosa Atenea, que era la diosa también de sabiduría y conocimiento. Si tú querías crecer en conocimiento, ibas con esta diosa. Porque Pérgamo, déjame decirte que era una ciudad también muy intelectual. Ellos de hecho tenían la segunda biblioteca más importante de todo el mundo después de Alejandría. Dentro de sus escritos había 200,000 libros en su biblioteca. De hecho, gracias a esta ciudad se hacen los libros, ¿verdad? Ya, porque antes los escritos los hacían en un solo pergamino, pero después, gracias al conocimiento que empieza a adquirir esta ciudad, se empiezan a hacer los pergaminos individuales, donde ahora se empiezan a escribir más libros. Y de ahí es que también esta ciudad toma su nombre. Ahora, lo que Jesús les está diciendo es: ustedes tienen un Dios para cada cosa, pero yo vengo como un hombre que tiene en su mano una espada de dos filos que puede llenar cualquier necesidad que ustedes tengan. Porque esa espada penetra lo más profundo del corazón, del pensamiento, llena nuestro espíritu. Cada cosa que tú y yo necesitamos, el Señor lo llena a través de su palabra. Por eso Él se presenta de esa manera, diciendo: yo soy el único Dios donde tú puedes encontrar lo que tú necesitas. ¿Me estás siguiendo? Por eso el Señor se presenta de esta forma. Ahí donde Satanás tenía su trono, ellos se aferraban públicamente a la identidad de ser cristianos. No había negado su fe, incluso cuando esto le costó la vida a muchos de ellos. Ellos decían: nosotros seguiremos fieles a Cristo. Y eso el Señor lo resalta, lo celebra. Pero hay en el versículo 14 y 15 una acusación que Jesús les hace. Sin embargo, les dice Jesús: tengo algo en su contra. Porque su pecado de ellos, de la iglesia de Pérgamo, no era una infidelidad abierta, sino la tolerancia al error interno. Habían vencido la batalla contra la persecución externa, pero estaban perdiendo la guerra interna con la transigencia. Ellos aparentemente en lo externo estaban siguiendo a Jesús, fieles hasta el final, pero internamente estaban corrompiéndose y no se estaban dando cuenta de ello. Ya que Jesús en el versículo 14 les dice: ustedes han retenido la doctrina de Balaam. ¿En qué consistía esta doctrina de Balaam? Bueno, cuando leemos la escritura en el libro de Números, encontramos esta historia de quién era Balaam y Barac. Y vemos que Balaam era un pseudo profeta, un falso profeta, ¿verdad? Al cual hizo que el pueblo de Israel cayera en pecado, para así el rey Balac pudiera atacar al pueblo de Israel. Así que cuando la historia nos cuenta y nos dice que el rey Balac le dice: oye, ayúdame a que podamos vencer a tu pueblo. Balaam era un profeta del pueblo de Israel. ¿Me está siguiendo? Pero él se empezó a corromper y el otro rey enemigo le dice: ayúdame a vencer a tu pueblo. ¿Cómo le podemos hacer? Maldícelo. Yo sé que tú eres un profeta y si tú los maldices, sé que vamos a poder ganar. Pero vemos que cada vez que Balaam quería profetizar maldición sobre Israel, no podía, sino que de su boca salía bendición para el pueblo de Dios. Y terminaba bendiciéndolos. Por lo cual Balaam crea una estrategia y le dices a Balac: ¿sabes qué? Yo no puedo maldecir al pueblo de Israel, pero lo que podemos hacer es hacerlos caer en pecado a través de la idolatría, comiendo cosas sacrificadas a los ídolos y en la inmoralidad sexual.
Si tú los atacas por allí, al pueblo tú lo vas a poder vencer, porque Dios ya no va a estar con ellos. Y cuenta la palabra que esta iglesia estaba permitiendo esas cosas en su vida. Estaban permitiendo idolatría, estaban permitiendo inmoralidad sexual, como dentro de lo que Balaam enseñaba para que el pueblo de Dios llegara a caer. También retenían, ¿verdad? No sé si recuerdas cuando hablamos de la iglesia de Éfeso. Jesús celebra a la iglesia de Éfeso porque le dice: yo sé que tú aborreces a los nicolaítas como yo los aborrezco. ¿Recuerdas? Era una cualidad que la iglesia de Éfeso tenía. Pero esta iglesia de Pérgamo, ellos retenían la doctrina de los nicolaítas. Yo les decía que los nicolaítas, su forma de pensar era, sus doctrinas eran como, ellos pensaban que lo que tú hicieras en el cuerpo no afectaba para nada tu alma. Y por eso ellos decían: mira, pues no pasa nada. Si quieres ir con Dionisio a echarte unas chevecitas y ponerte hasta atrás, pues dale. El domingo vas a la iglesia y no pasa nada. Mira, si tú quieres ir con el dios Zeus, ve. Mira, si tú quieres ir con la diosa Atenea, ve. Llénate de conocimiento, no es malo. Y muchas cosas que la iglesia estaba tolerando, estaba haciendo que esta iglesia empezara a enfriarse y dejar sus convicciones en Cristo Jesús. Por eso el título lo llamé así: comprometiendo las convicciones. Porque era una iglesia que empezó a comprometer sus convicciones. Empezó a aceptar ciertas doctrinas que estaban mal, empezó a comportarse de cierta manera que no era correcta, y ellos pensaban y decían: bueno, esto no afecta, mientras yo ore, mientras busque de Dios, mientras el domingo esté allí en la iglesia, no pasa nada. ¿Te suena algo similar? Porque hay veces cristianos que pueden venir aquí los domingos a la iglesia, y aquí miren, todos somos unos santos, ¿cierto? Pero salimos en la semana a nuestra rutina y allá sí nos salen maldiciones, andamos en chismes, andamos en pleitos, decimos mentiras y decimos: al cabo del domingo, el miércoles me repongo. Esto le estaba sucediendo a la iglesia de Pérgamo. Ellos empezaron a flaquear en su compromiso con Dios, empezaron a titubear con su testimonio, con su pureza delante de Dios. Y hoy la pregunta para mí, y la que Dios nos hace el día de hoy, sería: ¿cuánto pecado es aceptable en nuestra vida? ¿Cuánto pecado podemos tolerar? Cuentan que una vez un padre llegó a su casa y unos hijos estaban viendo una película, pero justamente cuando el padre entró, dentro de esa película se vio una película, ¿verdad?, de sexo. Por lo que el padre se asustó e inmediatamente les apagó la televisión. Los hijos empezaron a renegar, a decir: papá, ¿por qué la apagas? Estábamos viendo la película, está bien chida. Y el papá les dice: miren, yo me metí y acabo de ver una escena que ustedes no deben de ver. Los hijos le dicen: papá, ya tenemos 30 minutos viendo la película y es la primera escena que aparece, papá. No seas exagerado. Una escena es lo único que va a aparecer. Toda la película está bien, papá, solamente es una escena. Por lo que el papá les dice: no, ya no pueden ver más esta película. Los hijos se enojan, empiezan a hacer un berrinche, pero el papá
con mucho amor se mete a la cocina y les empieza a preparar unas galletas. Cuando termina de hornear las galletas, el papá llega con los hijos y les dice: hijo, les cociné, les horneé unas galletas. Los hijos: ay, gracias papá, pero pues aún seguimos enojados porque no nos dejaste ver la película. Porque así son los hijos, ¿cierto? Aunque los consientas, les diga, nunca los vas a tener contentos. Entonces los hijos empiezan a comerse las galletas y dicen: ay, qué rica, oye, salieron muy buenas las galletas. Papá dijo: sí, las preparé con mucho amor y mucho cariño. Solamente que ahora, les dice el papá, solamente cambié un pequeño ingrediente, o le agregué un pequeño ingrediente a las galletas. Ay, ¿qué le agregaste, papá?, le dicen los niños. El papá le dice: bueno, como ustedes no habían limpiado el excremento de su perrito, ¿verdad? Tomé un pedacito del excremento del perrito y se lo metí a las galletas. No, los hijos empezaron a escupir, ¿verdad? Guácala, papá, ¿por qué hiciste eso? Y el papá les dice: no pasa nada, solo fue un poquito. Un poquito, o sea, si ustedes están diciendo que están muy ricas, las están saboreando y solamente fue un poquito porque ahorita las escupen, ¿no? Pero el papá lo que quería ilustrarles era cómo en ciertas cosas a veces no toleramos pequeñas cosas que sabemos que no son buenas para nuestra vida, pero otras cosas sí las aprendemos a tolerar. Hay ciertas cosas, o hay gente que, por ejemplo, va a comer unos tacos, le salió un pelo en los tacos, cámbiamelos, yo no quiero esto, ¿no? Hay otra gente que dice: no pasa nada, y le saca el pelote, ¿verdad? Y se lo sigue comiendo. Pero vemos que ellos empiezan a aceptar ciertos pecados, y la pregunta sería: ¿cuánto pecado es aceptable en nuestra vida? Ay, solamente es un poquito, pastor, no sea exagerado. Ay, es que eso es muy religioso, no sean exagerados. Pero el aceptar un poco de pecado, recuerda que Jesús dijo que la poca levadura leuda toda la masa. Incluso hay un proverbio donde dice que una pequeña mosca dentro del perfume del perfumista, una pequeña mosca, echa a perder todo el perfume. Porque cuando permitimos cosas pequeñas, es más fácil que nuestro compromiso con Dios, que nuestro amor con Dios se vaya alejando poco a poco y no lo notamos. Con cosas grandes sí, con pecados que son tal vez innombrables, sí nos damos cuenta. Pero cuando son cosas pequeñas, parece que son como anestesia, donde no nos damos cuenta, pero está influyendo en nuestro corazón y en nuestra manera de actuar. Bien se ha dicho que lo que una generación tolera, la siguiente generación lo aceptará. Y lo que esa generación acepta, la siguiente lo celebrará. Hay cosas que antes no eran tolerables, pero ahora se toleran y las aceptan. Pero esa generación que acepta esas cosas después las va a celebrar. Hoy vemos, antes gritarle a tu mamá, uy, no, olvídate. Te desgreñaban, ¿verdad? Si uno le gritaba a su mamá. Si uno le respondía, así te iba con la chancla, con el fajo, con el cable. Pero hubo una generación que empezó a tolerar ciertas cosas. Ay, no, es que a mí me criaron muy duro. Yo por eso no les hablo fuerte, no les digo nada, no los regaño, les hablo con amor, me pongo a su nivel. Y ahora ya hasta los hijos pueden demandar hasta los padres. ¿Te das cuenta cómo el pecado va aumentando poco a poco? Y eso es lo que le estaba sucediendo a la iglesia de Pérgamo.
empezó a tolerar pecados, empezó a tolerar ciertas doctrinas que los fueron poco a poco alejando más de los planes y la voluntad del Señor. Pero lo tercero que hoy quiero compartir contigo es el llamado y la promesa que Jesús les hace. Jesús les dice: arrepiéntate y recibe la recompensa. Versículo 16 les dice Jesús: por tanto, arrepiéntete, arrepiéntete. Ahora, esto no es una sugerencia para la iglesia. No, Jesús no está diciendo: bueno, si quieres, bueno, si estás de acuerdo conmigo. No. Es un mandato que Jesús está diciendo y dice: por lo tanto, arrepiéntete. Es un llamado urgente para dar un cambio a nuestra vida, a nuestra mentalidad, a nuestra actitud. Y Jesús quiere llevarnos al arrepentimiento. Ahora, pero el arrepentimiento, ¿qué implica? El arrepentimiento no es sentirnos mal por algo que hice. Porque hay gente que yo he conocido aquí que de repente me dice: no, estoy bien arrepentido por lo que hice. Y la siguiente semana vuelve a hacer lo mismo. No, pastor, es que sí, estoy arrepentido de estar viendo pornografía. Y el día siguiente sigue viendo pornografía. No, sí, estoy arrepentido de haberme peleado, haber gritado. Y la misma semana vuelve a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Porque existe una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Hay cosas que nos remuerden la conciencia. Hoy sentimos feo. Hoy se nos ayer echábamos carrilla, ¿no? No sé si ustedes llegaron a ver una noticia donde en esta noticia que salió apenas hace unos días, iba un indigente en la orilla del tren eléctrico, asomándose por fuera, y el tren eléctrico estaba en movimiento. La gente empezó a grabarlo solamente, a reírse, a comentar: ay, este loco. Pero nadie jaló la palanca de emergencia para detener el tren, y sucedió lo que tenía que suceder. El hombre murió aplastado, murió al instante, no tuvo oportunidad para arrepentimiento. Y hay gente que tal vez se burlaba, o gente que decía: bueno, pues es que eso es normal, era un indigente, padecía de sus facultades mentales. Y alguien por ahí comentó, ¿verdad? Me dueles, México, cuando dices eso, ¿verdad? Me dueles, México. Porque a veces somos indiferentes y de repente podemos decir: ay, hubiéramos hecho esto, ¿verdad? Pero ante una situación similar nos vuelve a doler, pero no hay un cambio. Arrepentimiento implica reconocer dónde hemos transgredido. Arrepentimiento significa reconocer mi falta, mi pecado, aquello que hice que sé que estuvo mal delante de Dios. Aquel pecado que yo sé que me está alejando de su voluntad, de su propósito. Aquellas cosas que yo sé que no están bien delante de Dios, yo lo debo de reconocer, que he transgredido delante de Dios. ¿Cómo lo reconozco? A través de su palabra. Por eso cuando Jesús se presenta, Él se presenta como el hombre que tiene la espada de dos filos, ¿verdad? Esta espada que tú y yo la podemos conocer cuando leemos su palabra. Y cada vez que tú y yo leemos su palabra, podemos conocer la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere para mí y qué necesito cambiar. A través de una predicación, Dios te puede hablar a tu vida, pero debes de reconocer que parte de tu vida estás transgrediendo delante de Dios. Lo segundo, el arrepentimiento también implica rechazar esas prácticas y esas enseñanzas erróneas. Rechazarlas. Entender que lo que estoy haciendo no es bien, no está bien. Ya cuando reconocí mi pecado, me aparto de ese pecado. Me aparto de aquellas cosas que sé que no me están ayudando en mi relación y en mi comunión con Dios.
También arrepentimiento implica restaurar los estándares de santidad que Cristo establece. Nosotros, ustedes conocen que nosotros no somos una iglesia religiosa, pero somos una iglesia que camina y que cree en la santidad hacia Dios. Yo sé que mi ropa no es algo que implique santidad, ¿verdad? Esta camisa no es santa, el que es santo soy yo gracias a lo que Cristo hizo en mí. Pero lo que Cristo está haciendo en mí debe de reflejarse en mi manera de vivir. No sé si me está siguiendo. Y por eso Cristo habla a esta iglesia y les anima a arrepentirse, a volver, a cambiar sus corazones. Porque si no lo hacían, Jesús vendría a juzgar a aquellos que en algún momento los exaltó con su boca. Con esa misma boca los iba a juzgar. Así como esa misma boca les reconoció lo bueno que estaban haciendo, esa misma boca los iba a juzgar si no se arrepentían. Ahora con esto quiero ir cerrando, si me pueden ir ayudando. Jesús también habla en el versículo 17 de una promesa gloriosa. Para el que venza, para el que decida no transgredir y mantenerse fiel al Señor, Cristo ofrece 3 regalos maravillosos. 3 regalos maravillosos. El primero de ellos les dice: les daré de comer el maná escondido. Si tú me eres fiel, les dice el Señor a su iglesia, y se arrepienten de su pecado, yo les daré de comer el maná escondido. Ahora, el maná escondido, bíblicamente, el maná representa alimento. Este alimento espiritual, íntimo, eterno, que ellos necesitaban. Cuando el pueblo de Israel estuvo por 40 años en el desierto, uno de sus sustentos y algo que no les faltaba nunca durante todo ese tiempo fue el maná. Incluso cuando el pueblo de Israel hace el arca del pacto, donde el arca del pacto representaba la presencia de Dios misma, dentro del arca del pacto pusieron maná como símbolo íntimo, provisión espiritual de Dios hacia con su pueblo. Lo que Jesús les está tratando de decir es que Él es el único que puede satisfacer esa necesidad espiritual en sus vidas. Les está diciendo: ustedes no necesitan de Zeus, ustedes no necesitan de Atenas, de Dionisio, ni ningún otro Dios, porque yo soy el único Dios que les puede traer ese alimento que ustedes necesitan, esa plenitud que ustedes necesitan. Porque mira, yo no estoy en contra de la medicina ni la ciencia, pero cuando tú tratas de poner tus estándares en esos, tu plenitud, tu seguridad en eso, hay gente, mira, que ha buscado la manera de poder ser eterno, de no envejecer, de que las arrugas no se vean, de que aunque tenga 60 me vea de 30. Pero tarde que temprano ese cuerpo se va a desgastar y va a morir. Tarde que temprano. Así mira, así haya hombres y mujeres que tú veas que tienen 80 años pero parecen de 50. Tarde que temprano ese cuerpo va a acabar. Y Jesús lo que está diciendo es: yo soy el único que puede traerte plenitud. La medicina no te va a traer plenitud. El conocimiento no te va a traer plenitud. Yo soy el único que puede traer la plenitud que tú necesitas. Y si me eres fiel, les dice, yo prometo darte ese maná escondido,
que tú necesitas. Lo segundo es, les dice, yo les daré una piedrecita blanca. Ahora, cuando estuve investigando esto, yo pude encontrar varias referencias acerca de esto. No hay como algo exacto de qué significa, porque dentro de la cultura hay como muchas aplicaciones acerca de esto. Ahora, yo escogí de todo lo que encontré ahí, escogí dos cosas que me gustaron, que significa la piedrecita blanca. Ahora, no digo que es lo único, porque si tú estudias vas a encontrar diferentes posturas teológicas. Pero una de las que yo encontré y que me gustó fueron más estas. ¿Está bien? Yo te lo voy a decir. Aquel que te diga la piedrecita blanca significa eso, mentira, porque hay muchas posturas, ¿ok? Ahora, la piedrecita blanca, yo encontraba que en el mundo antiguo, como decía, significa varias cosas, pero una de ellas era la absolución en un juicio. Cuando alguien quedaba absuelto de un castigo, cuando era llevado a juicio y quedaba como inocente la persona, yo leía que se les daba esta piedrecita blanca como señal de que la persona había quedado libre, en libertad. Y esto me gustó porque creo que aplica mucho hoy para nuestras vidas, porque hoy Cristo nos ha sellado a todos los que hemos creído en Él, hemos sido verdaderamente libres en el Señor. Ahora el pecado ya no nos condena más. Ahora hemos sido libres para dejar cualquier pecado que pudiéramos traer. Si tú tal vez dices, es que esto para mí ha sido difícil vencer, en Cristo eres más que vencedor. Él te puede ayudar y puede traer libertad a tu vida. Pero también esta piedrecita blanca era la entrada a un banquete especial que se preparaba para una persona. Era como tu invitación. Si tú llegabas a un banquete especial de una persona especial, tenías que llevar esa piedrecita blanca como símbolo de que habías sido invitado por alguien importante. Y tú y yo hemos sido invitados a comer en la mesa del Rey. El Señor ha preparado un lugar para sus hijos que se mantienen fieles. Y por eso Él también nos ha dado esta piedrecita blanca, para que cuando estemos delante de Él le digamos, aquí está. Cuando haya ángeles que nos digan, ¿usted quién es? No puede pasar. Aquí está mi invitación. Adelante, pásele caballero, ¿verdad? Pásele dama, a este lugar que el Señor tiene preparado para sus hijos. Pero también dice la tercera promesa que Él da, dice, y en la piedrecita blanca he escrito un nombre nuevo. He escrito un nombre nuevo. Nuestro nombre estará escrito en ese libro de la vida, donde todos aquellos que somos fieles a Dios, dice, Él les dará un nombre nuevo. Este nombre nuevo simboliza una nueva relación personal, simboliza una vida transformada con Dios. Es una identidad nueva que solo el que la recibe puede comprender en su profundidad. Está marcada por el amor y el conocimiento íntimo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia en Pérgamo, hermanos, nos enseña que podemos ser fieles frente a cosas grandes, pero a veces descuidamos las cosas pequeñas. Se me hacía chistoso, yo le decía a mi esposa, porque conocemos una persona, ¿verdad? Esta persona le decía a mi esposa, ay no, estoy bien enojada, porque fíjate que aquí afuera de mi trabajo pusieron, ¿verdad? Palmas, van a hacer un recorrido de la Virgen, están poniendo su música a todo de volumen. Ay, qué coraje me da. Cómo me enoja que la gente haga eso y no respete otras creencias, ¿verdad? Se enojaba esta persona.
Y me daba risa porque el fin de semana, ¿verdad?, yo veía que subía estados donde andaba en fiestas, tomando, haciendo cosas que no son dignas de un cristiano. Y yo decía, ¿y cómo eso no le da coraje? Porque las cosas grandes a veces pero las cosas pequeñas no las cuidamos, y son las que más nos corrompen y nos desvían del propósito de Dios. El faltar a la iglesia, el no venir, el no leer la palabra, el no adorar, que a veces lo ves pequeño, insignificante, te va matando poco a poco tu relación con Dios. Y eso le pasaba a la iglesia de Pérgamo. Jesús es el que tiene la espada de dos filos. Y Jesús con esta espada de dos filos nos ve, nos conoce, nos habla hoy. Porque dijimos que esta espada de dos filos es su palabra. Cada vez que tú y yo leemos la palabra, Jesús nos ve, nos conoce, conoce lo más profundo de nuestro corazón. Y su llamado hoy para la iglesia sigue siendo el mismo: arrepiéntanse, arrepiéntanse. Si hay algo de hoy que arrepentirse, si has permitido que cierto pecado entre a tu vida, hoy es el tiempo de arrepentirte. Hoy es el tiempo de volver nuestro corazón a Dios. Hoy es tiempo para mantenernos fieles y no dejar que nuestras convicciones sean comprometidas. Hoy es el tiempo para no comprometer nuestras convicciones, sino ser firmes y fieles en ellas. Hoy vivimos en un mundo que está más que nunca tratando de pervertir, corromper nuestras convicciones en Cristo. Hoy la gente no quiere que se hable de Cristo públicamente. Hoy la gente no quiere que nosotros defendamos lo que creemos que es correcto. Mira, hace poco, no sé si viste, veía una noticia, bueno, no sé si fue el año pasado o hace algunos años atrás. Por ahí si alguien tiene el dato me puede corregir, pero Coca-Cola había sacado una campaña para que dentro de sus latas o de sus refrescos tú pudieras personalizar las latas. Tú decías, bueno, yo me llamo Juan, pues quiero que la lata diga Juan, y salía el nombre de Juan. Y tú podías poner cualquier nombre dentro de esas latas. Podías poner el nombre de algún pensador. Podías incluso poner el nombre de Satanás, y la Coca-Cola salía con el nombre de Satanás mismo, ¿no? Pero si tú a una Coca-Cola le querías poner el nombre de Jesucristo, la Coca-Cola no te dejaba poner el nombre de Jesucristo. Decía que era incorrecto, que esos datos no los podías poner. Y hoy más que nunca esta sociedad trata de silenciar y callar las convicciones verdaderas. Pero tú y yo como iglesia no necesitamos ser firmes en nuestras convicciones. No necesitamos vivir tibios ante un ambiente hostil. No necesito acceder a ciertas cosas para pertenecer. Hoy no hagas cosas que vayan en contra de tus convicciones por pertenecer a algo. Es el llamado que Jesús nos dice. Hoy es muy fácil ante este mundo ser corrompido, aceptar corrupción, mordidas, comprar piratería y todas estas cosas que dentro de nuestras convicciones necesitamos saber que no están bien delante de Dios. Pérgamo es un recordatorio
donde hoy podemos pensar qué doctrinas de Balaam, de los nicolaitas yo he aceptado y he permitido en mi vida. ¿Qué cosas he seguido haciendo y que tal vez me están consumiendo y no me he dado cuenta? Con esto quiero terminar. Hay una historia que tal vez tú lo has leído sobre un experimento que se hizo con una rana. Esta historia cuenta y dice que una rana puesta en una olla, que poco a poco va aumentando la temperatura con una flama, la rana no empieza a sentir el hervor o el calor de la olla cuando va aumentando poco a poco. Se hizo un experimento. Se puso una rana en una olla a cierta temperatura baja, con una flama baja, y la rana, estando ahí, me puedo imaginar que decía: ay, qué tibiecita agua, qué rico, ¿no? Pero poco a poco iban subiendo la flama y la rana no tomó por inercia saltar del recipiente, porque se empezó a aclimatar tanto a la temperatura hasta el punto que el agua llegó a un punto de ebullición y la rana muere, ¿verdad? Por lógicamente las temperaturas tan altas. Que no nos pase como esa rana. No permitas que ciertas cosas hoy que estás tolerando vayan matando tu fe y tus convicciones en Cristo Jesús. Hoy el Señor nos hace un llamado a vivir una vida santa, recta, limpia delante de Él. ¿Por qué no te pones de pie conmigo y vamos a adorar unos momentos? ¿Te parece?